Hola, sean todos bienvenidos a Sinfonía nuevamente. Recuerda, Sinfonía es el lugar en donde buscamos armonizar la inteligencia artificial con la educación. Y en este caso vamos a revisar y seguir explorando todas las bondades que nos permite la inteligencia artificial respecto a lo que es la gestión escolar. Primero, nuestra intro. En el capítulo anterior estuvimos analizando junto a ChatGPT, en este caso un ChatGPT personalizado que le hemos llamado un asesor legal experto en la política educativa chilena, un caso sobre repitencia. En este momento vamos a explorar uno de los casos que nos han llegado de consulta y que seguimos siempre disponibles para que lo hagan a través de nuestro correo contacto@sinfonía.cl. Recuerda que en Sinfonía la IA suena bien. En este momento vamos a empezar entonces a explorar este caso, de qué se trata. Y ya estamos preparados para sumergirnos entonces en nuestro GPT personalizado, nuestro asesor legal, que debo recordar de que es un orientador, no es necesariamente el reemplazo de un abogado de verdad, es una herramienta que nos permite tener una sugerencia, una orientación muy bien argumentada respecto a alguna pregunta o consulta que nos pudiese llegar o nosotros mismos pudiésemos tener. Entonces, lo importante también es que cualquier tipo de respuesta debe ser después supervisada, debe ser revisada, porque recuerden de que la IA mantiene todavía un pequeño porcentaje de alucinación. Sin embargo, cuando tratamos con un GPT personalizado, eso es una de las bondades, que va a revisar dentro de sus conocimientos, es decir, con toda la materia que nosotros le hubiésemos alimentado a este GPT, ¿ah? Todos los decretos, las leyes, los dictámenes que están dentro de este GPT es lo que va a ir a buscar en una primera instancia y de acuerdo a eso es lo que va a responder. Entonces, ¿de qué se trata este caso? Nos lo entregan de manera, ¿cierto?, anónima y no menciona a ninguna persona para que tengamos la precaución correspondiente. Tengo un colega que se le quedó su correo personal abierto en una sala de clases y los estudiantes se metieron a sus fotos. Bajaron contenido. Él no sabe cuál, nunca le mostraron las fotos, pero después le llegó el comentario de los inspectores. Entre los inspectores, una de las inspectoras es profesora jefe del curso involucrado, de que estaban circulando fotos de él desnudo. Ya tenemos un primer enunciado entonces y parece que es un caso bastante serio. Él revisó todas las fotos que tiene en su drive y no tiene ninguna foto en esa categoría. Entonces fue inmediatamente a hablar con Convivencia Escolar para avisar que estaba pasando esta situación, porque Inspectoría no había dado aviso, y que además él sospechaba de que había fototropeada esas fotos. Las habían trucado, generado con IA, no sabe por qué nunca las pudo ver, porque él estaba totalmente seguro que no tenía ese contenido entre sus archivos. Claro, aquí entonces hay una situación que se va viendo bastante grave a medida de que avanzamos. El asunto es que esto se supone que se iba a investigar, pero nunca le hicieron como una retroalimentación de en qué iba la investigación, al menos en una semana. Hasta la semana siguiente que él se entera por una profesora de que estudiantes de otro curso, de primer medio, los otros son de tercero. Estaban hablando muy abiertamente como de las fotos que estaban circulando del profesor. Y nos damos cuenta entonces que tenemos como involucrados a estudiantes de enseñanza media, principalmente de tercero medio, lo cual agrava aún más la situación. A lo que esta colega se acerca a él para preguntarle si él sabía. Él le dice que sí, pero que es falso. Pero además se da cuenta de que el colegio no había hecho nada para frenar esta situación y que seguía como la difusión de este contenido. Claro, hay aquí alguna acusación respecto a lo que habría hecho el colegio. Sigamos viendo. Ahí él se va con licencia psiquiátrica, porque se siente totalmente en desconfianza, pasado a llevar, y el colegio lo que hace es sancionar a los involucrados, que se supo finalmente quiénes eran. Sancionar a los involucrados poniéndole condicionalidad para el próximo año, cosa que ellos encontraron que era la mejor medida, porque las decisiones que se toman como condicionalidad o etcétera, duran solo hasta diciembre y después se borran en el colegio, como que se borra toda la hoja de vida y pasa el año siguiente. Y que ellos decían que habían hecho mucho ya porque lo estaban dejando condicionales para el próximo año, y esa fue solamente la única sanción que tomaron, y ahora esperan que el profe vuelva a trabajar como si nada. Claro, aquí ya observamos una afectación mayor en el docente, ¿cierto? Y que amerita una revisión profunda de este caso. Y además, corroborar de que efectivamente cuando tenemos una
sanción, o mejor dicho, una acción formativa para con los estudiantes que han transgredido un reglamento de convivencia escolar. Estas medidas siempre se borran a final de ese año en donde sucedieron los hechos. No hay medidas que trasciendan de un año a otro. El profesor se reunió con el director el día de ayer para ver que si había alguna situación de reparación o algún tipo de disculpa pública o algo, y el director le dice que no, que la responsabilidad es absolutamente de él por dejar su correo abierto y que incluso él como director se había tenido que entrevistar con apoderados y darse el tiempo para entrevistarse con apoderados, que habían ido a reclamar de que el profesor había expuesto a los alumnos a ese tipo de material. Ahí él le dice, ¿qué tipo de material si es falso? Y el director le dice, no, pero eso tú lo vienes recién a decir ahora. Dice, no, está en la carpeta de investigación. Tuvo que leer la entrevista con convivencia escolar al director y dijo, ni siquiera fue capaz de decirle, oh, disculpa, sí, no la había leído, sino que lo pasó por alto. O sea, el discurso alineado de los directivos, inspector Ría, es, la responsabilidad es del profesor. ¿Cómo se le ocurre dejar esto abierto? Claro, aquí hay una acción de parte del equipo directivo, al parecer, en donde responsabiliza principalmente al docente. Entonces, lo que él no sabe ahora, ya se dio cuenta que el colegio no va a hacer nada más. Es qué acciones legales tomar. Si tiene que irse por la vía penal y denunciar a las familias de los estudiantes o qué puede proceder. Finalmente, esa es como la disyuntiva de él. Está muy perdido, está muy afectado porque no se han dado mayores soluciones que eso. Le vamos a pedir entonces a nuestro GPT que a partir del relato que nos entregaron, genere entonces este análisis y nos indique y nos oriente para ver cuáles son los pasos que tenemos que seguir o debería seguir este profesor y cuáles son las situaciones que podría haber mejorado, ¿cierto? El colegio. A partir del siguiente relato, realiza un análisis del mismo y entréganos los pasos que debería seguir el profesor y también qué es lo que podría haber mejorado en su gestión el colegio y cuáles son las normativas que están en juego en este caso, incluyendo también lo que es Ley Karin. Entregamos el relato entonces y ahora vamos a esperar un poquito que nos dé su respuesta. A continuación te presento un análisis jurídico completo, con pasos que debe seguir el profesor, omisiones y mejoras que debió implementar el colegio, y las normativas involucradas, incluyendo la Ley Karin, Ley 21.643. Ahora entonces nos entrega este análisis, ¿cierto? Y nos dice que lo ocurrido es extremadamente grave. Se vulneró la integridad física, psicológica y moral del docente. El artículo 8 bis del Estatuto Docente reconoce el derecho de los profesores a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y protege expresamente su integridad física, psicológica y moral, señalando: revestirá especial gravedad todo tipo de violencia física o psicológica cometida por cualquier medio, incluyendo los tecnológicos y cibernéticos, en contra de los profesionales de la educación. La difusión de imágenes íntimas falsas, la circulación de rumores sexuales y la exposición pública constituyen violencia psicológica y afectación grave a la dignidad profesional. Ya tenemos entonces citado el artículo 8 bis desde el Estatuto Docente. El colegio omitió su deber legal de proteger al profesor. La Ley General de Educación, LGE, establece que los integrantes de las comunidades educativas deben respetar la dignidad de todas las personas, artículo 3 letra N, modificada por Ley de Inclusión. Adicionalmente, los establecimientos tienen la obligación legal de velar por la convivencia escolar y activar protocolos de investigación, contención y reparación inmediata. No informar, no frenar la divulgación, no activar medidas de protección e incluso culpar al docente constituye una falta grave a ese deber. Claro, nos entrega aquí desde la ley grande, ¿cierto? La Ley General de Educación, que si hay responsabilidades que no se habrían cumplido. Podría configurarse acoso laboral. Ley Karin, Ley 21.643. La Ley Karin, vigente desde agosto de 2024, obliga al empleador a prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, definido como conductas reiteradas ejercidas por empleadores, jefaturas o compañeros que menoscaben la dignidad, causen perjuicio, generen un ambiente hostil o humillante. Claro, la Ley Karin, ¿cierto? Es bien rigurosa al respecto y se puede citar. En este caso existe culpabilización indebida del docente, negación de protección, minimización del daño, falta de acciones de reparación, omisión en activar medidas preventivas y correctivas, mensajes contradictorios y humillantes por parte del director e inspectores. Esto encaja perfectamente en maltrato y acoso laboral institucional. Sin duda que se puede levantar, ¿cierto?, una acusación por Ley Karin a través de estas faltas que ocurrieron dentro de lo que fue la gestión del caso. Eventuales delitos cometidos por estudiantes y o terceros. Si se generaron imágenes falsas o se difundieron, se pueden configurar delitos del Código Penal. Artículo 161 ACP. Captación,
interceptación o difusión de imágenes de carácter privado sin consentimiento, artículo 161b grande CP, almacenamiento o difusión, ley 21.153, deepfakes sexuales. Responsabiliza penalmente la difusión de contenido íntimo falso. Si los estudiantes manipulaban imágenes para crear un deepfake sexual, es delito. Los padres responden civilmente por los menores. Aquí tenemos una parte muy grave y seria en donde ya empieza a actuar, ¿cierto?, el Código Penal, puesto que sí existe una figura en donde se puede clasificar estas acciones y aquí ya son acciones mucho más severas, mucho más graves. Y es importante resaltar que finalmente son los padres, por ser menores, los que responden civilmente. Vulneración grave del debido proceso en la investigación interna del colegio. No informó al denunciante, no entregó resultados, no activó medidas de contención, no protegió la honra del docente. Esto vulnera normativa de conveniencia escolar, LGE, estatuto docente y principios del derecho laboral público-privado aplicable. Claro, nos repite entonces aquí que no necesariamente se entregó la información a tiempo o suficiente al denunciante, en este caso el profesor, que los resultados no necesariamente se entregaron. Además, aquí hay una situación en donde el profesor no estaría completamente de acuerdo con la aplicación de la acción formativa que dispuso el colegio para los involucrados. No activó tampoco las medidas de contención y no protegió finalmente la honra del docente. ¿Qué es lo que debió hacer el colegio y que no hizo entonces? Activar inmediatamente el protocolo de convivencia escolar debió. Levantar un registro formal de la denuncia, asegurar la contención inmediata al profesor, impedir circulación del material, informar a padres y curso con un comunicado oficial. Resguardar evidencia digital. Claro, aquí creo que lo principal también opera en lo que es este aseguramiento de lo que es la contención de este profesor que se ha visto afectado profundamente por esta acción de difusión de material que él niega y que además fue sustraído de manera sin autorización y prácticamente como un robo o una acción indebida. Adoptar medidas de protección para el profesor, por ejemplo. Separación preventiva del docente del curso. Sin perjuicio para él. Restricción de uso de dispositivos por parte de estudiantes mientras se investiga. Resguardar reputación del profesor frente a apoderados. Claro, aquí es muy posible de que se pudiese haber realizado algún tipo de separación preventiva, hubiese esperado yo, con el profesor y los cursos correspondientes. Ahora, de todas maneras, eso ocurrió a partir de lo que es la licencia médica, psiquiátrica que el profesor dice que tiene, ¿cierto? Porque ya el nivel de afectación fue muy elevado y es muy entendible. Ahora, lo importante es siempre resguardar la reputación del profesor, puesto que aquí no hay nada todavía probado, ni en un caso ni en otro. Hay una investigación y en esa investigación debe resguardarse sin duda la reputación del profesor, puesto que aquí está siendo el principal acusado, al parecer de manera popular y sin tener evidencias al respecto. Investigar con debida diligencia. El estándar mínimo incluye apertura formal, entrevistas, análisis digital, informe final, comunicación de resultados. Claro, nada de eso se hizo al parecer de la manera correcta. Y por lo mismo el profesor está en una situación muy incómoda con respecto a su colegio. Reparación institucional. El director tenía el deber de reconocer el daño, aclarar públicamente que el contenido era falso, restituir la honra del docente, pedir disculpas si correspondía. Negar esto constituye revictimización institucional. Y esto es súper importante para los colegas directores, por favor, tener siempre presente de que tratamos con profesionales, tratamos con profesores, tratamos con docentes. Mantener la fe pública en los docentes es importantísimo, ya que son nuestros colegas y son las personas que están ahí en el día a día con los estudiantes y con los cuales debemos tener sumo cuidado para no afectarlos en su salud mental, en su calidad como profesionales. Aplicar sanciones pedagógicas, no solo disciplinarias. La condicionalidad es una medida insuficiente, especialmente cuando el daño afectó la honra de un docente. Claro, aquí podríamos haber incluso optado por aplicar
alguna normativa más fuerte que la condicionalidad. De hecho, incluso podríamos haber estudiado la fórmula de aplicar hasta lo que es, ¿cierto?, la ley Aula Segura, dado el impacto grave que tiene en la comunidad estos hechos. Ahora, eso es una medida que se analiza con la comunidad y con el cuerpo docente y con el equipo directivo. Entonces, no podemos decirlo de primera forma como la primera opción, pero es posible estudiarlo también. Vamos a ver entonces ahora los pasos que debe seguir el profesor. ¿Qué debería hacer el profesor en este momento? Presentar denuncia formal al sostenedor por acoso laboral. Ley Karin debe ingresar una denuncia por escrito indicando violencia psicológica, exposición pública, falta de protección, revictimización, omisión de deberes del establecimiento. La ley Karin obliga al sostenedor a iniciar investigación externa e independiente. Claro, esta ley es bastante rigurosa y si bien es nueva y tenemos muchas cosas que estamos aprendiendo dentro de la escuela a cómo se gestiona la ley Karin en el interior y cómo funciona cuando los afectados son docentes, son funcionarios del colegio, ¿cierto? Aún así, debemos estar al día. Ha existido bastante capacitación desde las mutualidades también. Se ha desarrollado esa capacitación, entonces es importante tener presente la ley Karin y también velar por su ejecución de parte de tanto las autoridades del colegio como de todos los trabajadores del mismo. Denunciar en la Superintendencia de Educación. La Superintendencia puede sancionar al colegio por no activar protocolos, no proteger al docente, revictimización, vulneración de la integridad, mala gestión de convivencia escolar. La denuncia se hace en línea, es gratuita y no requiere abogado. Importante señalar que tanto estos dos puntos son para cualquier tipo de colegio, con cualquier tipo de administración, y que en el punto de la denuncia a la superintendencia no es necesario realizar ningún accionar con abogado. Es posible realizar la denuncia directamente. Evaluar una denuncia penal debido a uso o manipulación de imágenes íntimas falsas, difamación, afectación de integridad y honra, distribución de material de carácter sexual sin consentimiento. El profesor puede denunciar ante Fiscalía por los delitos mencionados. Los padres son civilmente responsables de los actos de los menores. Aquí es donde entramos en materia más profunda, más compleja y de un carácter cierto penal, en donde el profesor tendría la posibilidad de iniciar este tipo de denuncia y esta denuncia la podría estampar a través de la misma página de la Fiscalía, incluso inicialmente. Eventual demanda laboral por tutela de derechos fundamentales. Si el docente está contratado por un sostenedor particular subvencionado, puede interponer una tutela laboral por afectación de honra, integridad psíquica, derecho a no ser acosado laboralmente. Esto puede resultar en indemnización por daño moral. Si es del sistema municipal, DEM-DAEM o SLEP, procede vía recurso de protección o demanda de tutela en juzgado laboral según jurisprudencia actual. Y aquí está la parte más compleja para cualquier colegio y sostenedor, que es la tutela laboral, ¿cierto? La tutela de derechos fundamentales, en donde este profesor, este docente, este trabajador podría así iniciar entonces una denuncia, interponer una tutela laboral, ¿cierto?, por los efectos que ha tenido sobre él este caso. Y esto procede para los distintos tipos de administración de los colegios. Insisto, es uno de los puntos más complejos para un sostenedor tener una tutela laboral. Solicitar reposición de su integridad profesional. El docente puede exigir declaración pública aclaratoria del establecimiento, rectificación hacia apoderados, garantías para su retorno seguro. Si no se garantiza un ambiente sano, su retorno sería jurídicamente riesgoso para la institución. Exactamente, acá hace falta sin duda esa declaración pública aclaratoria, esa búsqueda de limpiar el nombre de este profesor ante la comunidad que hizo una mala lectura, lamentablemente, de hechos y de información que corrió a través de las redes sociales. La normativa entonces que está involucrada, ¿cierto? Está el estatuto docente, en el caso que sea aplicable, dependiendo de la administración del colegio, la Ley General de Educación, la Ley Karin, que aparece recientemente,
está incluso el Código Penal, ¿cierto? Y la ley de responsabilidad parental en el ámbito de lo que corresponde a los apoderados, ¿cierto? Responder civilmente por las acciones de sus hijos. Finalmente están los reglamentos internos y los protocolos de convivencia escolar que son obligatorios para todos los colegios tener, ¿cierto? Y que serán y distinguirán de las acciones formativas, sancionatorias de cada uno de los casos que acoge. En esta situación es un caso gravísimo, entonces habrá que buscar dentro de ese colegio en particular cuáles son los protocolos que se deberían cumplir. Finalmente, la conclusión que nos deja, ¿cierto?, es que el colegio habría incumplido gravemente las obligaciones legales de convivencia, protección, investigación y reparación, vulnerando la integridad del docente, según el Estatuto Docente, la Ley General, la Ley Carin y principios laborales básicos. El profesor no debe volver a trabajar hasta que el sostenedor implemente medidas reales de protección y se investigue adecuadamente. Además, el caso reúne elementos suficientes para una denuncia ante superintendencia, denuncia penal, acción de tutela laboral, incluso, y también la investigación obligatoria bajo la ley Carin. Que, acá GPT una vez más nos entrega la facilidad y nos dice si nos ayuda con la redacción de los mismos documentos que necesitamos para iniciar estos trámites. Ahora, esto dependerá de la persona que está sufriendo, lamentablemente, esta situación, un colega, un docente, que esperamos que su situación vaya para mejor y que pueda tomar algún tipo de asesoría legal o que de alguna manera pueda tener información que le ayude a superar este lamentable y amargo episodio en su vida profesional. Y de recomendación, obviamente, a todos los colegas directores, sobre todo, la empatía, estimados directores, es importantísima hoy en día, ¿cierto? Hoy en día en donde tenemos una situación de polaridad mucho más intensa que en años anteriores, en donde existen redes sociales, existe inteligencia artificial mal empleada, existe también siempre algún tipo de exploración de parte de nuestros estudiantes y esa curiosidad mal empleada puede llevarnos a este tipo de casos que son lamentables, la verdad, pero que hemos querido topar, ¿cierto?, dentro de estos ejemplos que estamos haciendo de cómo podemos seguir utilizando la inteligencia artificial para lo que es la gestión escolar, para lo que es la operatividad de un colegio y para que tengamos ese ayudante, ese colaborador, ese orientador, ese sugerente que nos dice cómo podríamos o cómo debemos actuar respecto a lo que es el reglamento interno de convivencia escolar. Así que esto ha sido este capítulo, espero que haya sido provechoso y seguiremos entonces en una próxima oportunidad explorando lo que son las capacidades de la inteligencia artificial vinculada a la educación en todos sus ámbitos, ya sea lo pedagógico, en la convivencia escolar, en los recursos y también en la gestión escolar y lo administrativo. Recuerda, somos Sinfonía, nos encuentras en sinfonía.cl y también nos puedes hacer llegar tus consultas a través de contacto@sinfonía.cl. De manera gratuita estamos brindando esta asesoría y cualquier consulta de asesoría mayor a algún colegio, establecimiento o equipos directivos, te puedes poner en contacto también a través de nuestro correo. Visítanos en nuestras redes sociales y nos vemos pronto porque sabes que en Sinfonía la IA suena bien.